a poner aquí esto. Vale, ahora tendríais que estar viendo ya una imagen, ¿verdad? Unas imágenes con un texto. ¿Sí lo veis? Sí, vale, súper. Muy bien. Pues vamos allá. Bienvenidas a todas, yo soy Ferran, soy de Barcelona y tengo 34 años y soy la persona que lleva este proyecto que se llama Descúbrete con el teatro, que es un proyecto que mezcla el crecimiento personal con el teatro y con la terapia. Entonces aquí podéis ver un par de imágenes, una de un curso presencial en Barcelona y otra aquí de un curso online que hice. Para que tengáis un poco una ubicación de en qué situación está este proyecto, ¿no? Este proyecto lleva ya 2 años y un mes o 2. Y en la versión presencial, ahora en febrero empezaremos la 10ª edición del curso y también en febrero empezamos la 3ª edición online. Y más o menos para que os hagáis una idea, pues por aquí habrán pasado unas 70 y pico personas. Ya poco a poco el proyecto va creciendo. Entonces, primero de todo me presento un poco como a nivel de formación, qué formación tengo yo y qué cosas uso para realizar este trabajo y este acompañamiento. Yo soy teatroterapeuta, me he formado durante 4 años en 2 escuelas diferentes. También soy terapeuta Gestalt. No sé si todas conocéis lo que es la Gestalt. La Gestalt es una corriente de la psicología humanista que trabaja sobre todo mucho a nivel emocional, con el cuerpo y mucho en el aquí y el ahora, en el presente, con lo que ocurre. También tengo formación en coaching y luego pues me he ido formando en cositas pequeñitas que relacionadas con el mundo del crecimiento personal, constelaciones, terapia, he ido picando de varias cosas. Pero digamos que la formación grande un poco es esta, la del teatro y la de la Gestalt, sobre todo. Entonces, también me gusta compartir un poquito cómo yo he llegado hasta aquí, ¿no? A hacer a crear este proyecto. Entonces, si me remonto a unos cuantos años atrás, hace 5 o 6 creo, yo era ingeniero y estaba pasando por un mal momento. Entonces decidí ir a buscar ayuda al mundo del crecimiento personal y de repente descubrí como, wow, o sea, una cosa totalmente distinta a lo que yo hasta ahora conocía. Entonces empecé a formarme, al principio como con mucho la intención de cambiar de trabajo. Luego descubrí que más que cambiar de trabajo lo que necesitaba era ayuda a nivel terapéutico, porque estaba muy perdido, muy desubicado, muy enfadado con el mundo. Entonces al final pues seguí con este camino de seguir realizando trabajo personal. Entré en contacto ya más con la terapia, después de entrar por el crecimiento personal, que es una cosa más profunda. Descubrí el teatro y entonces, bueno, pues todo fue cogiendo forma hasta que llegó un día que yo dije, mira, yo quiero compartir esto con las personas, a mí me ha servido un montón y vamos allá. Entonces, en el anuncio que tengo hay una frase que pone, eres extrovertida, pero a veces te sientes vergonzosa o insegura. Esta frase a mí, antes sobre todo, ahora también, pero antes me identificaba un montón. Yo era muy chicharachero, muy de hacer la gracia, muy tirado para adelante, pero después en según qué cosas me entraban los nervios una cosa mala. Por ejemplo, yo no me atrevía a bailar si no bebía un poco. O cuando hablaba con una chica era como, uff, me temblaba todo. Entonces había como estas dos caras de la moneda, ¿no? Como un Ferran muy extrovertido y luego uno muy introvertido que no sabía bien gestionar. Entonces, a mí el teatro me ayudó mucho
a poder encontrar un lugar seguro donde poder experimentar cosas, probar de moverme, de jugar con personajes, de olvidarme de la mirada del otro, de lo que pensaran de mí, de sentirme juzgado. Y al mismo tiempo empecé a conectar con mi cuerpo, con mis emociones, a saber identificarlas, a poder expresarlas. Y fue como una revolución para mí. Entonces, al final, pues la vida me ha llevado por aquí y por esa razón estoy aquí hoy con vosotras para contaros un poquito más de mi proyecto. Entonces, si vamos al grano, hoy, ¿qué vamos a hacer aquí, no? ¿Cuál es el tema de la charla? El tema de la charla es cómo superar tus miedos, cómo ganar confianza en ti y cómo tener más estabilidad emocional. Sobre todo esta estabilidad emocional, conseguirla a través de una gestión de las emociones, que hablaremos un poquito de esto. Entonces, estos son los 4 puntos que vamos a hablar primero. Primero hablaremos de las emociones, luego hablaremos de cómo nos afecta el miedo al qué dirán o el prestar demasiada atención a la opinión de los demás, cómo nos afecta esto a nuestra confianza y a nuestra seguridad. Hablaremos también, lo que hablaba con Anita, de cómo superar los miedos, entenderemos un poquito más cómo funcionan y al final hablaremos de una cosa muy importante que es un poco el diálogo interno que tenemos en nuestra cabeza, que es lo que nos afecta más a conseguir sentirnos seguros. Entonces, vamos para allá. Y empezamos hablando de las emociones. Y para mí una cosa que es muy importante es que me encuentro con mucha gente que toma las emociones como algo malo, como un enemigo o como algo que molesta, algo que está allá y a veces dando por culo incluso. Entonces, pongo aquí esta frase de cómo las emociones son mi enemigo o son mi aliado. Entonces vamos a ver primero cositas que pueden pasar relacionadas como teniendo en cuenta que las emociones son mi enemigo, ¿no? Entonces, la primera de todas es juzgar mi parte emocional como algo negativo, juzgar mi sensibilidad como algo que me molesta, porque me afecta todo, porque soy muy sensible, que sí porque soy muy exagerado o muy dramático. Estos son pistas que me marcan que aquí hay un juicio muy grande hacia mi parte emocional. Igual que, por ejemplo, el intentar controlar lo que siento y al mismo tiempo decidir qué muestro a los demás y qué no. Esto también como que huele a que hay una mala relación con las emociones. Entonces, otra cosa que ocurre un montón es el miedo a sentir. Hay mucha gente, sobre todo, que conecta cuando cree que va a conectar con la tristeza, tiene miedo a quedarse enganchado ahí. Y entonces lo que hace es la evita todo el rato. O hay otras personas, por ejemplo, que lo que hacen es que no les gusta mostrar el enfado, porque no quieren mostrarse borde o porque creen en su imaginario que enfadarse con alguien es lo mismo que hacerle daño al otro. Otra emoción estrella que también trabajo mucho en los cursos es la vulnerabilidad, el sentirnos vulnerables. Hay mucha gente que le da mucho miedo, incluso mucho respeto el ser capaz de contactar con su vulnerabilidad. Muchas veces me encuentro con una idea de fondo que hay un miedo como que si yo me muestro vulnerable, el otro me va a hacer daño sí o sí. Entonces yo tiendo a mostrarme siempre fuerte. Al final también hay mucho miedo a sentir el bloqueo, sobre todo a la gente que le pasa más con el miedo escénico. Más que el miedo escénico, es miedo a bloquearme ahí delante de todo el mundo. O a veces hay gente que cuando empieza a sentir se siente muy pequeñito o se queda en blanco. Todo esto son como diferentes reacciones que podemos tener en relación al miedo a sentir. Entonces, otra característica de personas que tienen digamos, no una relación fluida con las emociones es el tema de la represión emocional.
A veces me encuentro con personas o alumnos que me dicen, es que yo necesito entender qué es lo que siento. Primero lo ordeno y luego me lo dejo sentir. Pero primero todo pasa por la cabeza como una necesidad de control. Estas personas también al mismo tiempo lo que hacen muchas veces es que separan las emociones buenas y las malas por un lado. Luego os explicaré que no hay emociones buenas ni malas, sino que todas nos llevan un mensaje. Entonces yo me encuentro que muchas de estas personas reprimen lo que sienten, lo controlan, lo bloquean, controlan lo que expresan y lo que no. Entonces, ¿qué pasa? Con toda esta dinámica con las emociones, más bien tomándolas como algo malo, un enemigo, algo que molesta, ¿qué le pasa a nuestro cuerpo? Que se va creando como una mochila emocional, que pesa un cojón. Y también como una coraza, una armadura súper gruesa. Que eso, a base de tragar, de no expresar y de reprimir, mi cuerpo se va tensando. Muchas veces hay muchas personas que tienen mucha rigidez aquí en el cuello, dolor de espalda o en las lumbares, contracturas, un cansancio siempre como al final del día. Cuando paran de hacer algo es como, parece un cansancio. A veces también hay como las personas que reprimen mucho lo que sienten, siempre están como así un poco nerviosos, que no pueden estar quietos, porque está la emoción por dentro que quiere salir, pero no la dejamos. O otra manera de verlo también esto es que a veces hay personas que necesitan siempre hacer cosas, tener la agenda llena, no pueden estar quietos, siempre pum, 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 pum. Y esto de fondo, muchas veces la persona no lo sabe, pero lo que está haciendo es evitar contactar con lo que siente. Entonces, a nivel de cómo trabajamos la relación con las emociones, más bien la parte negativa en el curso, lo que hacemos principalmente es observarnos. Observar qué nos va a ocurrir en clase cuando estas emociones van a aparecer. Porque claro, la idea del teatro es que vayamos mezclando dinámicas teatrales y ahí van a pasar cosas. Y como estoy en grupo, pues ahí algunas emociones las voy a dejar salir y algunas otras no. Entonces es muy interesante observarse a uno mismo a ver qué le pasa, al mismo tiempo que observamos a los compañeros. Porque los compañeros seguramente se parecerán mucho a nosotros, porque tendrán también pues, sus miedos, sus inseguridades, su vergüenza o sus dificultades para gestionar sus emociones y expresarlas, y veremos en ellos cosas que nos pasan a nosotros. Entonces, este sería un poco el modo de trabajo. Entonces, vamos a ver ahora qué pasa cuando tomamos a las emociones, siguiendo con la metáfora de enemigo aliado, como un aliado. Y para primero de todo necesitamos saber o entender más bien para qué sirven las emociones. Mirar, las emociones, aquí os voy a explicarlo con una metáfora. Imaginaos que yo voy conduciendo con el coche y aquí delante tengo el panel donde tengo el cuenta kilómetros, lo de la gasolina y tal. Y aquí me salen un montón de lucecitas, ¿no? La lucecita de que me falta gasolina, la de que falta aceite, la de que el motor está caliente, se me ha pinchado una rueda en los coches más modernos, yo qué sé, unas cuantas lucecitas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy con el coche, de repente se enciende una luz y yo sé que al coche le pasa algo, que necesita alguna cosa, ir al mecánico, ir a la gasolinera, lo que sea. Yo, si no lo sé, cojo el librito del coche y lo busco. Y si no, llamo al seguro y que me lo arreglen. Pero hago algo cuando aparece una luz. Entonces, las emociones son lo mismo. Cuando nosotros aparece la tristeza, es como si se encendiera una luz del coche. Y la tristeza nos pide algo. Tenemos que hacer algo con nuestro cuerpo, con nosotros mismos. Y ahora os voy a explicar un poquito, como si os explicara cada lucecita qué significa, qué emoción, qué mensaje nos trae. Entonces, un segundo. La tristeza lo que
nos pide es que estemos con nosotros mismos, que nos quedemos más así, más acurrucaditos, porque seguramente hemos perdido algo que era importante para nosotros y necesitamos recuperarnos. Y para hacerlo necesitamos estar más en contacto con nosotros en vez de evadirnos. Quizá lo que necesitamos es que alguien nos escuche, sentir que alguien está aquí a nuestro lado, nos sentimos acompañados, que podemos hablar sin que nos den consejos, por favor. Y yo cuando hablo y el otro simplemente me escucha con su presencia, yo me siento comprendido. Eso es lo que nos pide la tristeza. Y no desconectarnos y salir de fiesta, bueno, ahora no se puede, o lo que sea. No, 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 la tristeza nos pide esto. Entonces el enfado o la rabia, que es lo mismo, nos pide aprender a decir que no, poner límites a algo que nos molesta, algo que nos hace daño o incluso algo que no nos gusta. Es como una señal de alerta. Es Ferran, di que no a algo que está pasando aquí ahora. Luego el miedo es una llamada a la prudencia. Es una llamada a decir, Ferran, vete un poquito más despacio, porque si sigues así, o te vas a hacer daño a ti mismo o le vas a hacer daño al otro. Y finalmente la alegría. La alegría es una invitación a la curiosidad, a compartir, a hacer vínculo, a la ternura. Entonces, fijaros, vosotras imaginaros si a un coche, cuando se encendiera la lucecita de que falta gasolina, yo me cabreara con el coche y dijera, hostia, el coche, vaya mierda, no sé qué, que se enciende con la gasolina. Pues muchas veces nosotros hacemos esto con nuestras emociones. Porque no, porque algunas son difíciles de gestionar, son incómodas de sentir o no sabemos muy bien, porque nadie nos ha enseñado, qué hacer con ellas. Al final las emociones son una parte nuestra, como una mano, y las hemos de acoger y aprender a relacionarnos con ella. Entonces, para explicarlo un poquito, ¿cómo trabajo yo en el curso, tanto presencial como online, con las emociones? Primero lo que hacemos es aprender a conectar con uno mismo. Dejar de mirar afuera y centrarnos en nosotros. Esto sería parecido a si alguna de vosotras habéis meditado alguna vez. Se parece. Entrar en contacto con la respiración, sentir el cuerpo un poquito. Luego una cosa muy importante también es aprender a identificar qué es lo que siento. Porque mirar, yo todos mis talleres y todas mis clases las empiezo siempre con la misma pregunta, que es ¿cómo estás? Pero con la intríngulis de que en mis clases no se puede decir bien, eso no vale. Entonces, de algún modo, yo obligo a la persona que empiece la clase con una mirada introspectiva para ver un poquito cómo se encuentra. Y a veces me encuentro que hay gente que le cuesta poner una palabra o le cuesta identificar en el cuerpo dónde siente cada cosa. Con lo cual, esto es una parte del curso también que yo os enseño a hacer. Y sobre todo una cosa que os comparto hoy con vosotras, que me encuentro muchas veces que la gente no sabe, es que, por ejemplo, imaginaros, el primer día de clase, ¿no? Mucha gente viene, por un lado, con mucha curiosidad y muchas ganas, y por otro lado, con un miedo que te cagas de a ver, Ferran, ¿qué nos va a hacer aquí? Y yo cuando les preguntan cómo están, me dicen que están con estas dos cosas, pero que no saben cuál. Entonces yo les explico que pueden sentir las dos cosas a la vez. Y que eso es así, porque ellos además lo están sintiendo. Y a veces el comprender esto, como primero que da como, ¡ay!, un alivio. Y después que ayuda un poco a darse cuenta de que sí que sé cómo estoy. Lo que pasa que yo pensaba que sentir dos cosas a la vez no era posible, pero sí que lo es. Entonces, más cositas. Lo que hacemos en el curso también es mucho compartir con los demás. Aprender a compartir, ya sea en grupo, en pareja o en tríos, el cómo me siento. Y veremos aquí, iremos descubriendo qué emociones me es más fácil poder compartir o cuáles me cuesta más.
Y luego lo que hacemos es utilizamos el teatro para poder vivir las emociones en un lugar seguro y desde un entorno de ficción. Es decir, yo entro en un personaje, que esto obviamente os enseño a cómo se hace, y desde ahí yo puedo conectar con emociones que quizá yo como Ferran, fuera de aquí, no me atrevo. Ya sea porque me da miedo sentir esa emoción o me da miedo lo que pensarán de mí o cualquier otra cosa de estas. Aquí alguien me escribe algo por el chat. A ver. Marta, se pueden sentir varias emociones. Se pueden sentir varias emociones en cada segundo. O sea, tú durante el día, madre mía, si yo te cuento las emociones que sentí yo en el confinamiento cada día, es una montaña rusa. Eh, las emociones son como pum, 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 pum. Y veréis, hoy vamos a hacer una parte práctica, como os comentaba, y en la parte práctica vamos a hacer un pequeño viaje entre 3, 4 emociones. Con lo cual tú vas a sentir varias emociones en 10 minutos. ¿Te respondo un poquito a esto? Súper. A ver si quieres, ¿salimos hacemos algo después? Vale, vale. Ah. Vale. Entonces, y otra cosa que también hacemos a nivel emocional con el trabajo es trabajamos mucho para desbloquear el cuerpo. ¿Vale? Uno es capaz de conectar con lo que siente y luego poder expresarlo a través del movimiento corporal. Esto lo hacemos con una serie de dinámicas, que hoy haremos una muy, muy pequeñita, porque el cuerpo normalmente lo que hacemos con eso de la coraza o la mochila es que se va rigidizando. Entonces llega un momento que nos cuesta mucho sentir y con lo cual expresar lo que nos pasa porque estamos como un poco congelados. Entonces realizamos un trabajo de movimiento corporal que muchas veces es guiado con música, ¿vale? Que no es bailar, no tiene nada que ver con bailar, ¿vale? Que nos permite como despertar nuestro cuerpo para entrar más en contacto con lo que sentimos y poderlo transitar y expresar. Vamos allá con más cositas. Un tema estrella, la opinión de los demás. ¿Qué pasa aquí? El hecho de que nosotros pongamos el foco, la mirada o la atención en lo que piensan los demás de nosotros, en su opinión, en el qué dirán, nos genera a nosotros una sensación de inseguridad, vergüenza, baja autoestima y un autodiálogo negativo. Como que estar pendiente afuera de lo que pasa ya es la fuente de nuestra inseguridad y nuestro miedo. Porque claro, nosotros no podemos controlar lo que la gente piensa. Con lo cual, si a mí me preocupa lo que la gente piensa, estoy vendido. Entonces, la solución para quitarle importancia a la opinión de los demás, el primer paso es aprender, en vez de mirar afuera, empezar a conectar conmigo mismo. Poner el foco en mí. Aprender a escuchar mis sensaciones, mis emociones, qué es lo que me está pasando. Conectarme con la respiración. El hecho de conectar conmigo mismo me sirve para tener la sensación, que muchos de mis alumnos siempre me comentan que les encanta, eso de que le llaman sentirse conectado con uno mismo. Y al mismo tiempo, cuando estoy conmigo, me siento más fuerte, como que yo controlo, porque estoy dentro de mí. Aparece una calma, una serenidad. Y al mismo tiempo, cuando estoy conmigo, me conozco y me puedo gestionar lo que me pasa. Entonces, una cosa muy, muy importante que me encuentro mucho en el curso, relacionado con el tema de la opinión de los demás, es el hecho de sentirse juzgado. Muchas veces en mis clases una cosa que intento conseguir es que cuando estemos ahí, el hecho de que nos veamos las caras, de que compartamos un poquito quiénes somos, qué nos pasa, nuestras emociones, creamos un ambiente de confianza donde uno no se siente juzgado.
Pero ese miedo a sentirse juzgado a veces aparece en según qué dinámicas y en la vida real aparece. Y aquí tengo una pequeña lista con las palabras con las cuales mis alumnas y mis alumnos se sienten más identificados con: tengo miedo a que alguien me diga que soy egoísta, o tengo miedo a que piensen que soy borde, o que soy frío, o que soy débil, o que soy un exagerado, o que soy muy dramático. Esto aparece un montón. Y chicas, me he olvidado de comentaros que este PDF os lo voy a dar al final, ¿de acuerdo? Os pasaré un enlace y hay que responder una pequeña encuesta sobre la charla de hoy y luego os podéis descargar el PDF. Sin duda, pues si algo le parece interesante, pues que luego lo tendrá. Entonces, ¿cómo trabajamos este tema de la opinión de los demás y el miedo a sentirse juzgado en clase? La idea es que, como trabajamos en grupo, lo que nos ocurre con el grupo nos ocurre en la vida. Entonces, ya en el grupo, cuando nos podemos hacer teatro y dinámicas teatrales, ahí el qué van a pensar de mí mis compañeras, o qué vergüenza, o todo este ruido mental aparece ahí. Entonces nosotros lo que hacemos es poner atención a todo lo que pasa ahí. Tanto lo que me digo como lo que siento. Porque es muy importante que podáis practicar el hecho de que, daros cuenta primero de que cuando yo pongo el foco en los demás, me empiezo a poner nervioso. Y cuando de repente empiezo a conectar conmigo mismo, con mi respiración, con mi cuerpo, con lo que siento, la intensidad del miedo, de la inseguridad, baja. No se elimina, pero baja. Entonces, esto es muy fácil de explicar así y parece muy sencillo, pero no lo es y requiere una cierta práctica. Y por eso esto en el curso, como vamos realizando diferentes dinámicas a medida que vamos avanzando, vamos viviendo el miedo y diferentes situaciones donde aprendemos a gestionarlo y vamos ganando más confianza en nosotros mismos. Entonces también yo os enseño en el curso a conectar con vosotros, esto lo vamos practicando y bueno, lo otro ya os lo he contado. Entonces, seguimos. El tema de los miedos que comentaba al principio. Una cosa muy, muy, muy importante, que es una frase que tengo aquí, dice así: valiente no es aquel que no siente miedo o que no tiene miedo, sino el valiente es aquel que a pesar de sentir miedo, sigue adelante. Esto es muy importante, porque el miedo no se va. Eso ya os lo digo, yo aún no, y estaré toda la vida. Es que aún me cuesta entender esto, pero mi terapeuta me lo repite. Yo siempre estoy nervioso antes de una charla, antes de una clase, porque tengo miedo. Lo que ha cambiado con mi trabajo, con el trabajo personal, es cómo yo gestiono ese miedo. Por ejemplo, yo cuando doy estas charlas, a mí me va muy bien al principio hablar un poco con vosotras, porque yo sí, mi miedo se calma. Pero el miedo está siempre. Igual que cuando empiezo a hablar por aquí, que estoy un rato sin oír nada, que nadie me pregunta nada, a veces se me dispara el, hostia, ¿qué pensará esta gente? ¿Se habrá ido? ¿Estará aquí aún? Entonces, todo esto no se va nunca. A lo que cambia es que primero yo me doy cuenta que eso me pasa, aprendo a gestionar esa inseguridad que me genera y luego también tengo herramientas para volver a mí y centrarme y seguir. Entonces, para entender un poco esto con más profundidad, os voy a explicar cómo funciona el miedo. ¿De acuerdo? Mirad, el miedo funciona con 3 fases. La primera fase es como la amenaza, el peligro. Por ejemplo, yo si doy una charla o hablo en público, para mí el peligro es la gente. Luego, la segunda fase es el hecho de sentir miedo. Ya puede ser, aquí tengo una lista con varios miedos. El miedo a equivocarme, el miedo escénico, el miedo al rechazo, el miedo al ridículo.
el miedo a que me juzguen. Aquí hay un montón. Estos son algunos que aparecen mucho en mi curso. Y luego lo que mucha gente desconoce es la fase 3 del miedo. La fase 3 es cómo reacciono yo cuando tengo miedo. Y puedo reaccionar de dos maneras. A veces solo una, o a veces la otra, o las dos a la vez. La primera manera de reaccionar es la reacción emocional. A ver qué me comentáis por aquí. Hola, Lucía. No entiendo muy bien. El peque. Que tendrá un niño pequeño, me Ah, imagino. vale, supongo que sí. Vale, sin problema, Ah, Lucía. por eso ha puesto el peque. Vale. Entonces decía, tenemos dos maneras de reaccionar al miedo. La primera es una reacción más emocional. Por ejemplo, puede ser la vergüenza. Yo tengo vergüenza de que no quiero que nadie vea que tengo miedo. Claro. Esto un día una chica en una charla me comentaba que me decía que no le gustaba hablar en público, que tenía mucho miedo. Luego hablando un poquito me contó que lo que le pasaba es que se ponía roja cuando hablaba en público. Entonces, hablando un poquito más, descubrimos que ella realmente lo que tenía miedo era de que los demás la vieran roja. Ese era el miedo raíz. Entonces, esto es muy interesante poder encontrar cómo reaccionamos al miedo, porque esto sí que se puede trabajar. Entonces, una cosa es el miedo a hablar en público y otra cosa muy distinta es el no aceptar de que yo me voy a poner rojo cuando estoy ahí. Porque os aseguro, si esa chica aprende a aceptar eso, podrá hablar en público, con miedo, pero podrá hablar en público. Entonces, aquí os he puesto algunos ejemplos de maneras de reaccionar emocionalmente cuando tengo miedo. Hay gente que se enfada cuando tiene miedo. Imaginaros que, por ejemplo, en clase, cuando yo tengo las alumnas y a veces voy a hacer algún ejercicio y de repente hay una que se queda ahí, que no quiere salir, no sé qué, y de repente empieza a decir que está súper enfadada porque tiene miedo otra vez y está cansada y no le gusta tener miedo y tal. Bueno, ahí sí que se puede trabajar ese enfado. Luego hay otras personas que tienen mucho miedo, como la chica que se ponía roja, de que su cuerpo se descontrole cuando sienten miedo. Tienen miedo de empezar a temblar, que los demás lo vean, o que se quede totalmente bloqueado y que las demás lo vean, o que te quedes en blanco delante ahí de no sé cuántas personas. Incluso hay gente que con el miedo le entran muchas ganas de llorar. Entonces, claro, es como, me pondré a llorar delante de esa gente, qué vergüenza otra vez. Gente que tiene ganas de salir corriendo. Hay diferentes maneras y es muy interesante ver cuáles son las nuestras. Y luego, otra manera de reaccionar de forma mental ante el miedo es lo que nos decimos a nosotros mismos. Es decir, cómo yo me trato a mí mismo cuando tengo miedo. Mirad, os pondré un ejemplo. Imaginaros que un niño, ¿vale? Tiene un examen. Y claro, tiene miedo porque tiene el examen. Y imaginaros además que ese niño tiene unos padres que cuando el niño suspende se enfadan con él. Entonces el niño tiene dos problemas. Tiene el miedo por el examen y el miedo por el cabreo de sus padres, por la bronca que le va a caer. Y ahora imaginaros otro niño que tiene un examen y tiene miedo al examen, obvio, y tiene unos padres muy progres, que han ido a terapia y todas estas cosas. Y estos padres le dicen al niño, oye, que te vaya muy bien el examen y tranquilo, que si suspendes no pasa nada, ya veremos, encontramos una solución o lo que sea. No te preocupes, que vaya muy bien. Claro, aquí se ve muy rápido cómo irán los dos niños al examen. Uno irá cagado por el examen y muy cagado por la bronca, y el otro irá cagado por el examen, pero con el apoyo de sus padres. Pues nosotros, cuando tenemos miedo, es como si los padres y el niño estuviésemos juntos aquí dentro de la cabeza.
y nosotros mismos tenemos un diálogo con nosotros muchas veces muy negativo. Por ejemplo, nos decimos frases a veces como: Ferran, no tengas miedo, o no seas cobarde, venga, Ferran, no pasa nada, que tampoco hay tanta gente, venga, espabila, o el miedo es de débiles. Claro, este diálogo que tenemos aquí dentro nos afecta igual que le afecta en el ejemplo el que los padres se enfaden con el niño si suspende. ¿Se entiende esto? A veces lo explico y no sé si se entiende. Yo ¿No? creo que sí. Sí, súper, fantástico. Es como autocastigarse uno mismo. Exacto, exactamente, exactamente. Entonces, ¿cuál es la idea de cómo yo trabajo el miedo en mis clases? Mirar, primero de todo, ¿qué dicen por aquí? Sí, sí, se entiende. Súper, Marta. Gracias, Lali. Entonces, ¿cómo trabajamos esto en clase? La gestión del miedo. Primero de todo, creo que es en la sesión 3 del curso, realizamos un proceso de introspección para descubrir qué miedos tengo. Y en segundo lugar, los compartimos con los compañeros. Y os lo prometo, el simple hecho de descubrir mis miedos, compartirlos con mis compañeros y darme cuenta de que tienen los mismos miedos que yo, genera una sensación de alivio, de no sentirse un bicho raro porque le tengo miedo a esto y a lo otro, porque esto no lo hacemos. Uno no va contando por la calle los miedos que tienen. El miedo es un tabú. Nadie tiene miedo. Tiene mucha mala publicidad en la sociedad el miedo. Entonces el hecho de encontrar un lugar seguro, con gente que le pasan cosas parecidas a ti, donde te sientes identificada, te abre una puerta a un relax. Porque si no, gastamos muchísima energía en evitar que nadie se entere de que tenemos miedo. Entonces, después de haber hecho esto, lo que hacemos es descubrir cómo reacciono ante el miedo. Y esto lo hacemos a través de una exposición lenta y progresiva a diferentes dinámicas teatrales que nos van a despertar el miedo, la inseguridad, a la opinión de los demás, a fallar, al fracaso, a equivocarme, lo que sea. Y luego, poquito a poquito, vamos a practicar primero el respetar mi ritmo. Eso que decía al principio, si yo veo una dinámica que no quiero hacer, le digo a Ferran, Ferran, esta no la quiero hacer. Perfecto, no hay problema. Y al día siguiente quizá pues sí que me animo. Ahí yo encuentro mi ritmo, no lo paso mal, sino que me cuido y me respeto, y luego poco a poco voy regulando el nivel de miedo que yo me quiero exponer, lo voy superando poquito a poquito con mi trabajo, con la ayuda del grupo o con mi acompañamiento terapéutico, y poco a poco voy construyendo una confianza en mí. Y esto sería todo el transcurso del curso. Entonces, más cositas así como importantes de la charla y del curso, ¿no? El qué me impide sentirme seguro. Esto tiene que ver mucho con lo de autocastigarse que decíamos antes. El descubrir cómo me hablo, cómo me trato, qué me digo y cómo me exijo, la exigencia, madre mía. Todo esto hablamos del diálogo interno, de lo que hoy me digo aquí en la cabeza. Y así a bote pronto tenemos 4 maneras distintas de hablarnos, de forma negativa, obviamente. La primera es centrarnos en lo que no, en lo que me falta, en lo negativo, en lo que no tengo. La segunda es juzgarse a uno mismo, criticarse. La tercera son mensajes más victimistas, como no puedo, no valgo, no soy creativo, no, el teatro no es para mí, no soy espontáneo. Y luego el cuarto y la estrella para mí, que yo soy un montón de autoexigente, es la autoexigencia. Todas esas frases que empiezan por un tengo que, tienes que, deberías. La exigencia nos machaca un montón. Entonces, ¿cómo trabajamos esto en clase? Mirad,
de la Gestalt yo he sacado un concepto que dice que, como sabéis los dibujitos animados, que aparece siempre un personaje principal y luego tiene como un ángel y un demonio. Entonces nosotros también tenemos dos personajes aquí que nos hablan y se pelean entre ellos. Entonces, uno de ellos es como una voz muy autoritaria, muy exigente con nosotros mismos, que nos habla con mucha dureza. Es como una voz de un padre enfadado. Y luego tenemos otra vocecita de un niño que solo quiere hacer lo que le gusta, que es muy impulsivo y siempre está buscando pues estar satisfecho y contento. Entonces, os imagináis, estas dos vocecitas se pelean, se dan de hostias todo el día. Y esto nos genera, por un lado, mucho ruido mental. Y por otro lado, no podemos estar tranquilos, porque tenemos esto aquí. Tucu, 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 tucu. Y normalmente este diálogo, sobre todo el de la voz autoritaria, tiene un impacto emocional muy negativo. Nos resta capacidades, nos desvaloriza. Entonces, lo que hacemos en clase, durante el curso lo trabajamos porque va apareciendo el diálogo interno. Pero sobre todo hay una sesión donde lo que hacemos es utilizamos el teatro para interpretar estos dos personajes como una manera de conocerlos más a través del cuerpo. El objetivo es poder llegar a que estos dos personajes, en vez de pelearse entre sí, se puedan hablar y puedan llegar a un acuerdo. Y esto también repercute en nuestra confianza y en nuestra seguridad. Mirar, antes hacía un ejercicio aquí en la charla que lo que hacíamos era este trabajo, lo hacíamos aquí. Y yo primero de todo, el primer paso siempre era intentar ponerle nombre a esos dos personajes, al ángel y el demonio, al de la voz autoritaria y al niño. Entonces, yo os invito que a alguien, sobre todo al de la voz autoritaria, le pongáis nombre, ya sea el jefe, el exigente, el mandón, el no sé qué, el profe. Y a veces solo simplemente de pensarlo un poquito ya os viene una imagen de qué vocecita tiene aquí. Hay mucha gente que le viene la señorita Rottenmeier. Bueno, vienen varios personajes. Entonces, y ya vamos terminando. Mirad, ¿qué me gustaría un poquito que os llevarais de esta charla, ¿no? Algunas herramientas clave, que algunas os enseñaré un poquito por encima en la parte práctica de ahora, y algunas las podéis empezar como, aunque sea a entender, como a investigar, que os servirán para poder trabajar vuestros miedos, vuestra confianza y vuestra gestión emocional. Entonces, la primera de todas es aprender a conectar con uno mismo. Esto lo vamos a hacer ahora en la parte práctica. La segunda sería ir en la línea de dejar de reprimir y controlar lo que sentimos. Con lo cual, aquí el primer paso es poder hacer una lista de cuáles son las emociones que a mí me son fáciles, primero de sentir, luego de expresar. Y luego, ideal es tener a alguien, ya sea un psicólogo, un terapeuta, o un amigo, la pareja, un familiar, alguien para que nos pueda escuchar. Tener a alguien que le podamos hablar un rato y él no diga nada, porque es que no hace falta que nos digan nada, nos digan ningún consejo. Simplemente poder expresar todo lo que nos ocurre ya es sanador de por sí. Entonces, la idea de conocerse, observarse, descubrir a qué le tengo miedo, cómo me juzgo, cómo y cuándo me exijo, qué me digo aquí en la cabeza, poder tener una libretita, ir apuntando todas esas cosas, me va a dar más información sobre mí. Al mismo tiempo también lo que hemos hablado de las emociones, ¿no? Que eran como un ciclo. Primero se enciende la luz y luego yo veo qué es lo que necesito y luego me lo doy. Claro, imaginaros, si yo tengo el coche que se van encendiendo luces y yo paso de todo y no hago nada, ¿cómo va a acabar el coche? Pues esto muchas veces es lo que hacemos con nuestro cuerpo y con las emociones. Pero porque no sabemos hacerlo de otra manera. Entonces, empezar como a tener esto en la cabeza, ¿no? Estoy triste. Hostia, ¿qué necesito ahora? O, hostia, estoy un poco enfadado.
de poner algún límite. O mierda, tengo miedo. Quizá quiero ir demasiado rápido, necesito bajar el ritmo. Entonces, bueno, son cositas que yo en el curso las trabajo, pero sí que invito a las personas que vienen aquí, un poco después de conocerlas, que venga, vamos a probar a hacer alguna cosa de estas. Entonces, voy a volver con vosotras. No, explico una cosa más. Mirad, esto de aquí es el método que yo utilizo, ¿vale? Que he ido hablando un poco de él. Es un método circular que se va repitiendo a lo largo del curso y a lo largo de las clases. La primera fase es conectar con uno mismo. Dejo de mirar afuera y me centro en mí. Me escucho, miro cómo estoy, qué es lo que siento, qué es lo que necesito. Segunda fase, sin desconectarme de mí, me voy a hacer dinámicas teatrales. Y ahí me pasan cosas y me voy observando y me descubro. Fase 3, comparto. Comparto con el compañero. Y a veces, simplemente escuchando lo que le ha pasado al compañero, es, ¡hola, hola! Esto me ha pasado a mí también. Y yo no sabía ponerle palabras. Gracias por decírmelo. Esta es la gracia de trabajar en grupo y con gente que se parece. Luego la fase 4 sería aceptarte. Aceptar tu miedo. Al final, cuando hablamos de aceptar lo que no me gusta de mí. Porque esto es lo más difícil. Aceptar mi miedo, aceptar mi inseguridad, mi exigencia, cómo me hablo. Esto es lo que cuesta de aceptar. Y luego, una vez soy capaz de darme cuenta de que sí, que tengo miedo, me siento inseguro, tengo vergüenza, luego es atrévete. Atrévete con todo lo que has aprendido a volver a salir al escenario con miedo y con más cosas aprendidas. Atrévete a mostrarte con el miedo, con la inseguridad. Y aquí es realmente donde conseguimos un salto. Porque esto solo lo podemos hacer en un lugar seguro, donde sé que tengo el sostén del grupo y un acompañamiento terapéutico. Si no, no se puede hacer esto. Entonces cerramos el ciclo y vuelvo otra vez ahí. Y cambia algo la siguiente vez que salgo al escenario. Hay algo distinto y aprendo más y vuelvo a compartir, a aceptarme y me atrevo otra vez. Entonces esto sería un poquito el método de trabajo que utilizamos en todo el curso. Entonces, vamos allá, vuelvo con vosotras, os vuelvo a ver las caras.